Hola, señor, ¿cómo estás? Yo estoy bien, feliz aquí en casa, pero estoy bien, gracias. Am, ¿Y tú? Muy bien, gracias por Qué, preguntar. qué bueno. ¿Consideras que usas mucha o poco tecnología? Demasiada tecnología. En el trabajo siempre, especialmente el internet, especialmente mi laptop, mi desktop también, mi teléfono, mi celular. Entonces es casi constante. ¿Te consideras inteligente sus electrónicos? Los electrónicos son Sí. más inteligentes que yo, mucho más. Ellos consiguen calcular, ellos recuerdan todo. ¿Qué pasa cuando los, las cosas, los electrónicos inteligentes son más inteligentes que la persona? Bueno, típicamente esa no ayuda, ¿no? Porque ellos recuerdan más que yo y también consiguen calcular en su calculadora, etcétera. Pero de vez en cuando yo tengo miedo que están me espiando, ¿no? O sea, que están Sí. monitorando mis palabras, mis frases. Entonces yo Y, siento una falta de la confidencialidad también. sí. ¿Y qué harías si tu auto, su coche, comenzara a hablar contigo? Bueno, depende mucho en la conversa, ¿no? Depende mucho en la discusión. Si es algo relevante, por ejemplo, tú tienes que ir a la derecha, a la izquierda, está bien. Pero al mismo tiempo, si el auto, el coche, el carro, empieza a hablar, por ejemplo, con mi aseguradora o con la policía, es un problema. Muy bien. Um, yo te pregunté esas preguntas porque el tópico de hoy es sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí. Muy bien. Um, la primera pregunta es, ¿crees que la inteligencia artificial presenta mayores beneficios o aspectos negativos para la sociedad? Bueno, cuando alguien tiene mi edad y recuerda películas como El Matrix y también El Terminador del Futuro, el Terminator, Sí. y Skynet, la idea de un Skynet, la inteligencia artificial me da un poco de miedo. Puede ser muy conveniente, sí, claro, pero y también el 2001 Space Odyssey, un Odisea en el espacio, también presenta los problemas cuando la inteligencia artificial es más inteligente que, que las personas. Sí, entonces, con esto, ¿crees que la inteligencia artificial podría ser el apocalipsis? No, claro que no. No. Nunca. Bueno, también recuerdo la película War Games, cuando el computador o ordenador, como dicen en la España, pero cuando el computador empezó a lanzar los misiles nucleares. Entonces sí, en esa situación sería un apocalipsis, pero típicamente no. Sí, pero cuando la tecnología es más inteligente que la persona, la tecnología podría empezar a pensar en sus propias maneras y Sí, 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 sí. podría ser muy malo para... Sí, y sin nuestros valores. Nosotros tenemos valores. La inteligencia artificial no tiene valores, no tiene moral. Eso es el problema. Ellos van a hacer su decisión con base en qué, si no es con base en nuestros morals. Sí, Entiendo. es muy inteligente pensar, si la inteligencia artificial era una cosa que existía hoy, um, tal vez no sería tan importante que los trabajadores de non-essential workers no sería una cosa tan importante porque ellos probablemente iban a tener inteligencia artificial que podría hacer el trabajo para ellos. Hacer su trabajo. Pero ya es un problema para las personas que hacen, por ejemplo, en una fábrica, un factory, Sí, personas que trabajan en una fábrica. Pero está llegando también a las personas con más inteligencia, vamos a decir. Vamos a hacer que
Ya es un problema sin las máquinas, que es muy difícil emplear las personas de 10% de abajo, ¿no? El bottom 10%, esas son las personas, ya es difícil emplearlos. Pero ya va a llegar que también, tal vez va a ser 20%, 30%, 40%, que no va a poder trabajar en este mundo de tecnología. Entonces eso va a dejar espacio para las personas que son o muy inteligentes o las personas que están ayudando a las máquinas. Sí, pero también tener las personas que necesitan ganar dinero. Entonces, cuando los CEOs ven que no necesitan pagar los employees y pueden comprar un robot que puedes hacer todo el trabajo, puedes afectar mucha gente que necesita de este trabajo y el dinero. Entonces, con esto, ¿cómo serían considerados los robots por el gobierno? Al final del día, la economía se ve impulsada por el trabajo humano. Pero al mismo tiempo, nosotros ya pasamos por eso. Entonces, los carros, por ejemplo, no necesitan más los drivers de los buggies. Y también las fábricas ya en 1800, 1900, ya muchas personas por ejemplo, la persona que fabricaba zapatos, no existe más, es toda la máquina. Entonces, esas personas no hacen más ese trabajo. Pero también la idea de Universal Basic Income, que es dinero básicamente universal básico del gobierno, una vez que las personas son liberadas de trabajar, que el gobierno va a empezar a pagarlos $1,000, $2,000, $3,000 por mes para no trabajar. Entonces la idea tal vez es de aprovechar el trabajo de los robots para nadie trabajar. Pero ¿qué es un ser humano que no tiene que trabajar? También es un problema. Sí, pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay más robots que gente? Y de ahí hay más robots trabajando que gente, porque tomaron todas las cosas Los empleos, sí. los trabajos, los empleos. No, es una gran preocupación del mercado, de hecho. Con esto, ¿cómo afectaría la inteligencia artificial con tu trabajo? Bueno, yo soy un abogado y los abogados ya son un poco preocupados que las máquinas, los robots, van a tomar nuestro lugar. Por ejemplo, en una revisión de un documento. Yo tengo un contrato para rever. Ya estamos empleando robots o artificial inteligencia para hacer una revisión general de varios contratos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que rever 1,000 contratos y buscar la palabra force majeure, por ejemplo. Yo podría o emplear 10 abogados juniors, iniciantes, para hacer el trabajo, o una máquina, y la máquina va a hacerlo en 10 minutos, si no fuera menos. Entonces ya estamos enfrentando eso en el derecho. Es un poco fuera del tópico, pero no creas cuando los robots están más inteligentes que las personas, que ellos van a percibir que son mucho más fuertes que las personas y van, ¿cómo se llama? Dominar. Dominar. Empezar a dominar. Sí, como el filme Apocalypse Now, o no Apocalypse Now. Terminator. Sí, Terminator. Por ejemplo, en Terminator, Skynet Smiles. Sí. Hay personas que creen que Amazon, Google y Facebook ya son Skynet. Es una preocupación. Entonces, la pregunta final, de 1 a 10, ¿cuál es tu preocupación para los robots la inteligencia artificial? Mi nivel de preocupación. 10 es, no, estoy con mucho miedo, y 1 es, 3, 3. 4. Es 4. 3 o 4, no es por en cuanto, Sí. Todavía no es una gran preocupación. En 50 años no sabemos si sería más una preocupación. Yo sería mucho más, si yo era una persona trabajando en el McDonald's, yo estaría mucho más preocupado. Hoy en día ya se entra en un McDonald's, ya empieza a hacer el pedido por máquina, ¿no? Sí. Eventualmente no va a tener personas atendiendo en los restaurantes más básicos. Es una buena pregunta. Y es solo esto que tenemos para hoy. Gracias.